También es cierto que hay una parte de la mente, por lo menos la mente occidental, que tiene tendencia a poner resistencia a todo esto y a decir, qué bonito, qué guay, lo voy a probar, y cuando lo prueban 2 veces y no les funciona, ya dicen esto no funciona y vuelven al programa antiguo. ¿Cómo se puede traspasar ese programa tan anclado que dice esto no es posible? Lo primero que lo propondría a la gente es que tienen que sostener ideas. Por ejemplo, si estoy buscando ser feliz o estoy buscando ser consciente, sostengan por 7 días a la misma hora de decir, estoy consciente. Nada más. Y obviamente supongo que el conocimiento que manejáis, que tiene que ver con toda esta forma de ver la vida e integrarla en el día a día, que es clave eso, tiene que ver con tenerla asimilada. Cuando abrís vuestros mantos, hacéis vuestros rituales o vuestras historias, tiene mucho que ver también, y eso lo hablábamos un día con Miguel, con el crédito que tengáis ante lo que estáis manifestando. Pero también hay mucha gente que copia, hace algo, imita y dice, esto no funciona. Bueno, o lo hace en un laboratorio y no funciona como funciona en tal sitio. Bueno, pero es que claro. ¿qué elementos y qué conciencia está aplicando o está participando de eso? Sí, es clave, es importantísimo. Sí, ¿no? Yo creo que para acotarte esa parte, tenemos niveles de conciencia, que es el Pacha, después tenemos el Runa y después tenemos el Hampeg. En el nivel de Hampeg es un lugar donde se establece un punto de observador. Dentro de ese punto de observador se estudia todo lo que es la interacción entre plantas y el ser humano, y entre plantas, entre el animal y el ser humano, pero no tanto a nivel, bueno, de esos niveles, mira, estructura, a nivel de sistemas, a nivel de órganos, a nivel de tejidos, a nivel celular y a nivel molecular, o sea, a esos niveles. O sea, hay lenguajes, tantos lenguajes, es uno, a nivel concreto estamos hablando del español, pero hay a niveles de sistemas que se están comunicando nuestras neuronas, que no lo estamos viendo, y a nivel órgano, nuestros órganos están comunicándose, y hay a nivel celular, a nivel tejido, hay otras comunicaciones. Bienvenidos a un nuevo proyecto Sinéidesis. Esta vez tenemos la suerte de contar con Nicolás Paucar, un sacerdote quero. Ahora explicaremos un poquito para el que no lo conozca. Y bueno, para mí es una cita muy especial, no solo por su presencia en casa, sino porque además acompaña un elenco de personas que también son muy especiales para mí, así que es una reunión mágica, deseada por mí. Yo estuve en Cuzco, hola. Es un honor de estar contigo, Víctor, y no estaba previsto, pero mira, que la sincronicidad nos trajo, y poder conversar y decir, bueno, estuve con Víctor, también para mí, o sea, pues, es mutuo. Te agradezco, es mágico, y te diré que yo tuve este deseo hace mucho tiempo. Yo estuve en Perú 1 mes y medio, en un viaje iniciático con mi mujer. Tuve muchos recuerdos de muchas cosas casi difíciles de explicar, y estuve en Cusco un tiempo largo, y cuando volví, cuando supe de vosotros, dije, oh, yo estuve ahí y hubiera sido bello conocerlos, etcétera. Y tuve el deseo siempre de poder tener delante a un sacerdote quero, poder sentir ese conocimiento desde la presencia, y resulta que a través de Miguel Valls, un buen amigo también, que está aquí presente, resulta que
viene el sacerdote Quero, vienes tú a casa, a mi casa. Sí, Entonces para mí es la magia hecha realidad, es el deseo cumplido. Entonces yo te agradezco mucho, para mí es un honor que estéis todos aquí, tanto vosotros dos como los miembros de la Caja de Pandora, que son muy amigos míos también, y que podamos crear esta posibilidad. No, para mí más bien es todo un honor de estar aquí. No siempre se da, pero para que se dé todo esto, también alguien tenía que haber hecho la petición al universo, y el universo pues concede todos los encuentros, así que creo que para mí más bien es un honor estar acá, y especialmente en España, que estoy, y voy a estar 2 meses, así que estoy disfrutando al máximo nivel, y con las personas como tú, Luis, Miguel, pues no se puede esperar más. Es todo un descubrimiento también. Pues tengo muchas cosas para preguntarte o charlar contigo. Lo que pasa es que me gustaría centrar esta entrevista, que la gente conociera rápidamente algo que igual has ido contando ya, por eso prefiero resumirlo, para tocar otros temas quizá que no conozcan tanto de ti. Y el resumen sería, los Queros son el último vestigio de la raza inca, si me equivoco tú me modificas, pero para resumir, desaparecen 500 años porque tenéis unas profecías que os avisan, o por la razón que sea, sentís que es una cultura que se retira a las montañas 5.000 metros para arriba, y todo el mundo cree que eso ya no existe, ya no existís, y aparecéis un día, estamos aquí, y la razón por la que aparecéis es porque os dais cuenta que hay un momento en que necesitáis de la interacción con el resto de la humanidad para generar, somos todos un colectivo, porque 900 solos no son suficientes para lo que se está moviendo ahora. O sea, es un acto de generosidad por un lado, y por otro un acto de conciencia y de no aislamiento. Un poco yo veo el Tíbet también se aisló muchos años, y un día le invade China para que salgan al mundo, y vosotros no esperasteis ninguna invasión, preferisteis tomar vosotros la decisión. Sí, yo estoy seguro que el plan de la especie siempre es la unificación, pero si bien es cierto, la cultura ha sobrevivido los últimos 2.500 años, sin una guerra, sin roces alguno de guerra, pero 900 personas ya era demasiado reducido como para seguir manteniendo todo ello. Entonces la conciencia colectiva, o en la conciencia colectiva ya no eran fuerza para seguir manteniendo los códigos que tenemos. Entonces es razón por lo que los sacerdotes decidieron compartir. O sea, los códigos son una especie de llaves que tenemos que aprender. Es de nuestra conveniencia para todos los humanos, y cuando aprendemos los códigos, la vida y la existencia y todo lo demás es demasiado fácil y demasiado real. Algunas cosas utópicas que hoy por hoy lo vemos, y otras cosas concretas que hoy por hoy se nos hace difícil. Entonces, pues creo que también por una parte la decisión de los sacerdotes que han estado allá, que han decidido compartir eso, y no todos también estamos cumpliendo. O sea, no todos. O sea, en este instante hay más de 10 Queros que están caminando alrededor del mundo, pero no todos estamos cumpliendo. Algunos nos hemos vuelto más sanadores físicos, y otros nos hemos vuelto un poco a cumplir esa función, y a enseñar a sanarse a sí mismo, porque el objetivo de esta unificación no es que seas sanado por mí, sino es que aprendas a sanarte con los temas que uno está haciendo. No importa tanto cuál sea el tema o las cosas que uno está haciendo, sino que aprenda a sanar con las cosas que está haciendo, y aprenda a darse cuenta que siempre está en el lugar correcto. Entonces eso es lo principal, pero muchas veces confundimos eso y nos volvemos en excelentes sanadores, y también seguimos de alguna forma creando una cierta pertenencia. Entonces bueno, pero también un Quero pues no es diferente, nada diferente.
A eso quería ir yo. Una vez dicho todo esto, porque hay mucha tendencia en Occidente a subir al pedestal, Sí. sobre todo lo que viene de culturas primigenias o culturas iniciáticas, o también a alguien que está aquí al lado de mi barrio y que consigue salir en la tele, por ejemplo. Es decir, tenemos tendencia a subir al pedestal a alguien o a tirarlo después, como si no entendiéramos que todos somos pues seres humanos tratando de cada uno en su camino de encontrar. Entonces, yo leyendo tu libro, que por cierto está aquí, que ya sé que no vienes a venderlo, pero yo quiero hablar de este libro porque es una maravilla. A mí me ha tocado mucho, así habla un quero, sobre todo porque además te muestras tan humilde y al mismo tiempo tan poderoso, es decir, tan humano, tan tú. No te escondes de lo que eres y al mismo tiempo también planteas todas tus dudas por las que has ido pasando. Tú te iniciaste como sacerdote y tú tenías tus cuestionamientos, no estabas de acuerdo en algunas cosas, tú no aceptaste todo así, tú fuiste un buscador y dentro de esa búsqueda fuiste encontrando y aceptando y comprendiendo. Y bueno, lo que más me gusta de este libro es que es sencillo, claro y toca exactamente lo que tiene que tocar. Mira, veniendo de ti, la voy a tomar como un cumplido. Sí, no lo es. De hecho lo es, pero con mucho agradecimiento, porque me tocó. De verdad que yo este tiempo me doy cuenta que no he buscado nada, sino que he buscado aceptarme a mí con todos mis errores. Y lo que he hecho es muchas veces cometer algunos errores, aprender de ellos, y me he declarado siempre Nicolás. O sea, yo soy muy bueno como Nicolás y como un amigo, pero como maestro pues, no lo sé. O sea, podría ser un manipulador, podría ser un... no sé. Yo sé que puedo ser extremadamente manipulador como maestro, pero como Nicolás soy Nicolás. Entonces prefiero ser Nicolás. Y eso es el objetivo de encontrarme conmigo. No ha sido encontrar un maestro, sino es encontrarme yo como Nicolás. Y como Nicolás tengo derecho a caminar por la calle, jugar, correr, equivocarme, caerme, levantarme. Y la única diferencia es que reconozco que sí tengo la posibilidad de equivocarme y me voy a equivocar, y cuando me equivoco corrijo o hago lo necesario para corregir y decir, oye, perdona que no estaba en mis intenciones. Y la cosa que también planteo es que todos debemos vivir, y debemos vivir de la forma más abundante posible en todos los sentidos de la palabra. O sea, no reducirnos a o no buscar cosas afuera, sino ser tú. Y ser tú es eso, es establecer un punto. Las iniciaciones, por ejemplo, están basados en que tú tienes que asumir que tú eres tú, que no hay nada que buscar, sino que a partir del instante que tú asumes que tú eres tú, ya no hay la búsqueda, es el momento de encontrar las cosas. Empiezas a encontrar, y encontrar no es que tampoco vas a encontrar cosas perdidas, sino es dar sentido a todas las cosas que vas haciendo. Entonces todo lo que, no importa si tú estás barriendo el piso, das sentido a lo que estás barriendo y tiene una razón de ser todo eso. Y cuando encuentras sentido, todo lo que existe hasta este instante, encuentras escenas en tu vida que eran exclusivamente para generar ese momento. Entonces no hay una mirada, no hay un suspiro porque sí. O sea, todo tiene su razón de ser. No hay un polvo que se levanta aquí porque sí. Todo tiene una razón para levantarse. Entonces eso al menos eso es para mí el encontrarse. Es curioso porque me hablabas de esto y al mismo tiempo decía, qué bello espejo, que los demás te puedan reconocer maestros sin uno darle importancia, pero realmente quizás si todos nos reconociéramos maestros desde ahí, desde tú eres Nicolás, yo soy Víctor, él es tal, es cual, ya somos maestros en sí mismo. El problema es ponerle una especie como de pedestal a eso del maestro. Igual me imagino esos maestros de algunas películas de esas de chinos que están todos riendo y jugando a la pelota con los niños y que todos son niños en ese momento. Esa para mí es la maestría real, es aceptar que ser maestro es quizá ser lo que ya somos,
cuando nos aceptamos como seres humanos conscientes. Claro, para eso a veces tenemos Pero que pasar la parte claro, mental, ¿no? Creo que ahí es donde la programación es nuestras programaciones de nuestros padres y ancestros, de la especie, del planeta mismo, que influye mucho. Y conocer eso pues nos permite reprogramarnos. En algún momento había definido el chamanismo como pasos para reprogramar la mente o reestructurar algunas formas de pensar, porque el gran problema que tenemos creo que son formas de pensar que no van en coherencia con la Tierra. O sea, no van. O sea, la Tierra tiene sus propios propósitos y nosotros estamos como al otro lado o contracorriente, jalando, entonces no va. Y todo lo que hagamos o dejemos de hacer, cuanto no va hacia donde la Tierra está evolucionando, siempre va a ser como si fuera una bacteria, un virus. Entonces ahí es creo que lo que podemos colaborarnos unos a los otros para poder alinearnos en eso, y una vez alineado pues podemos potenciar algunas formas de pensar. Y yo quería para seguir un poco con el tema sobre la evolución, porque tú te vas formando como sacerdote que eres, o te vas siendo iniciado, etcétera, pero vas estableciendo tu propio camino, vas aprendiendo, vas buscando, vas encontrando a Nicolás, ¿sí? Que vas decidiendo ser, y hay un momento que la cultura quero quiere salir y tú aprendes el español. Así. Que eso yo no sé si la gente es consciente. A mí me dicen ahora que aprenda chino, para irme a China a hablar con todo el mundo. Al nivel que tú hablas español y lees español y comprendes los conceptos científicos, metafóricos, metafísicos. Bueno, cuando he estado igual en 5.000 metros de altitud, en la montaña, en mi mundo, y digo, bueno, y a mí ahora tengo que hacer todo esto para salir ahí. Tiene una carga de fuerza muy grande, porque no es tan sencillo desde ahí. Bueno, la tradición oral básicamente es cuento, peregrinaje y ritual. Dentro de eso, como verás, la mente es muy imaginativo y muy amplio también. Y entonces yo crecí dentro de ese mundo, y cuando escuché la primera vez de la ciudad de Cusco, de la existencia de la ciudad de Cusco, fue una utopía bastante grande, donde más o menos te podría decir una escena. Yo tomé literalmente que las calles hablaban y decían su nombre. Al acercarte te lo decían su nombre. Entonces eso a mí me impactó, dije, este pueblo, este lugar, la tengo que conocer. Porque es decir, hay algo que puede hablar. Dije, no, la tengo que conocer, porque en mi psiquis, en mi pensamiento, las cosas estaban vivos. Claro. Entonces dije, si yo tengo que utilizar dispositivos para hablar con la piedra, si hay un calle que puede hablarme sin usar dispositivos de traducción, como de filtros, entonces esto sí que es un lugar donde sí puedo tener respuestas, o decir, no, a la calle, hablar con la calle. Y eso era una utopía de pensamiento donde yo vi y dije, wow, voy a ir. Entonces cuando dije voy a ir, me tuve que salir de la comunidad para venir a Cusco, y me entero que tenía que aprender a leer, o para leer un letrero que había en la calle. O sea, ¿cómo lo traduces a un pueblo donde no sabe leer y escribir? ¿Cómo dices? Las calles tienen nombre, y o sea, la única forma del narrador que yo lo entendí fue que las calles hablan. Claro. Y entonces eso fue mi impulso para poder aprender español y leer y escribir. O sea, así que me fue más fácil, porque fue como un cuento fantástico de querer hablar con la calle. Yo he estado 7 años en Alemania viviendo, no sabía nada de alemán cuando fui, ni de inglés en ese momento, y fui un poco en una de mis locuras a buscar no sé qué, y yo sé lo que es estar en un lugar donde nadie te entiende, donde no te puedes explicar, más que con signos, y que encima te miren como si fueras tonto porque no los entiendes. Es decir, es lo que me pasaba a mí. Incluso cuando llevaba un año estudiando, como estudié muy poco y no fui mucho a la academia porque estaba... Bueno, en fin, entonces yo hablaba un poco como los niños.
Y claro, siempre veías al alemán mirándome como diciendo, bueno, este es, claro, un niño grande, parece tonto, ¿no? Ajá. Y yo le decía, no, parezco tonto porque no hablo tu idioma bien, pero no soy tonto. Es como, ¿cómo lo puedo hacer entender esto? Por eso digo, cuando ya consigues dominar la lengua a este nivel, tiene un mérito, pero también es como nos condicionamos ante lo que se posiciona delante de nosotros sin entender que igual lo que estás sintiendo y lo que estás viviendo es muy poderoso, solo que la comunicación no llega de la forma en la que yo puedo leer desde mi lenguaje el suyo. Entonces interpreto que ese que está delante es menos, no sabe. Lo digo porque muchas veces cuando muchos occidentales viajamos a países, digamos, donde hay culturas que guardan conocimientos más antiguos, etcétera, y no tienen tanto contacto con el mundo exterior, tenemos tendencia a pensar que son primitivos, que no saben, ¿sí? A despreciar todo aquello que son supercherías, ¿no? Decimos, cuando estamos viendo mundos mágicos como los niños, ¿no? Es como despreciar al niño y decir, es un niño, no sabe. Bueno, sabe mucho. Quizá el tema está más bien en que no estamos llegando a entender que están moviendo. Lo mismo que también llegamos a esas culturas y otras veces, como decíamos antes, otros dicen, uy, viene de México, es un chamán, y lo ponen ahí arriba, ¿no? Es como, bueno, ni eso ni lo otro, es como que vamos a encontrarnos en algún punto. Sí, acordándome de eso obviamente en Cusco fue difícil porque hasta hace poco había una discriminación bastante fuerte. O sea, toda la cultura ancestral estuvo oculto por muchos años fuera del lugar, y es más, todo lo que es la tradición oral, la enseñanza, fue reducido a esto. O sea, era imposible poder hablar en un conjunto, poder enseñarlo, transmitirlo en grupos. O sea, se prohibió muchas cosas. Como ya sabemos, bueno, la humanidad es celoso de ciertas situaciones, o establecemos verdades transitorias como si fueran verdades perennes, y bueno, hemos cometido como especie errores y tras errores y estamos aprendiendo de eso. Entonces, había una discriminación también bastante fuerte, y no hablar español pues también en Cusco era como el indio, el indio que no sabe nada, como el ignorante. Pero yo creo que las cosas en el campo siempre están basadas a la adaptación y la evolución. O sea, todo está, si bien cierto, podría estar un año retrasado frente a la evolución correcta, pero siempre están como al día en todas las vibraciones, evolución, todos los que están en el campo. O sea, es como decir, toda la experimentación se lleva en el campo, porque si esto no funciona, probablemente el campesino, la gente del campo no comerá. Entonces, si se lleva correcto todas las evoluciones, se lleva correcto los análisis, la lectura que se está dándose con los cambios que generamos desde focos de poblaciones más grandes, entonces estas que están leyendo correctamente van a siempre tener todo lo que necesitan en el campo, y todos los resultados que van cambiando año a año. Es bastante interesante cuando vives en el campo. Yo me dedicaba los primeros 12 años de mi vida, me he dedicado al campo. Me he dedicado al campo y a pleno. Hasta los 12 años ya tenía todo lo que es un campesino, absolutamente todo. Pero cuando vienes a la ciudad, pues cambian los roles y no sabes nada. No es que no sabes nada, pero no te la toman. Bueno, si yo me voy al campo ahora a 5.000 metros de altitud con vosotros, soy un inútil absoluto. O sea, y eso es lo que pasa hasta que yo pueda aprender. De todas formas, quería ir más allá, y es, tú te abres al mundo, aprendes el idioma, sales a compartir. Un conocimiento que está, como tú bien dices, guardado aquí dentro, o aquí dentro, ¿sí? Y que además no todo se puede explicar a través de la palabra o del libro, sino que hay una parte geométrica. ¿Cómo es eso? ¿Un 33,3%? Sí, lo que pasa, nosotros concebimos el universo en tres mundos. Entonces, un mundo materia, y un mundo de energía, y un mundo de vibración. Cada uno de estos mundos tienen distintas
reglas, o sea, tanto en el tiempo como en las proposiciones, o sea, o como lenguajes de programación. Cada uno de ellos tiene distintas lógicas. Aunque estén entrelazados entre ellos, ¿no? Son complementarios. Se están afectando y al mismo son tiempo complementarios, pero cada uno tiene sus propias reglas de juego. Entonces, una vez que, por ejemplo, empezamos a decodificar o sacar lo físico, la parte física de nuestro cuerpo, vamos a ver que son células altamente organizadas, que están hechas de información. Únicamente son células. Por lo tanto, sabiendo que si saco célula por célula de ti, no voy a encontrar a ningún Víctor ahí. No. O sea, no está. Entonces, como no voy a encontrar, solo son paquetes de información que han sido de alguna forma programados desde el instante que tú naces hasta este instante. Y luego hay un paquete de información que ha sido introducido desde el instante de concepción hasta el instante de nacimiento. Un paquete de información que ha sido introducido desde 7 generaciones hasta la concepción, que es el paquete genético. Un paquete de información que ha sido introducido desde el momento en que de 7 generaciones de la conciencia colectiva imperante en el sitio, que sería como las influencias de la geografía, de la tierra, de los pisos psicológicos, entre mil cosas. Y un paquete de información más ya casi externo, que sería como de la especie humana completa. Te digo hablar y me parece oír hablar a un informático. Es alucinante como cada vez más nos parecemos al funcionamiento informático de los ordenadores. Pues, mira, en niveles de conciencia, en 4º nivel de conciencia, el ser humano es un paquete de información interactuando con su medio. Entonces, sí. Pero esos campos son programables. Como ya lo habrás estado practicando con el arte, desde puntos visibles se puede programar. Son programables. Y entonces, pero tanto sabiendo que no voy a... O sea, sabiendo que todo esto es para el funcionamiento del cuerpo físico. O sea, es para el mejor funcionamiento del cuerpo físico. O sea, tampoco es para ti, pero sí que el cuerpo físico va a funcionar correctamente de acuerdo a la información que le des de cómo funcionar, o si no das esas informaciones, pues el cuerpo físico únicamente toma referencias de afuera y entonces va a funcionar como le indica los colores o como le indica las cuestiones que están afuera. Entonces siempre va a ser altamente vulnerable por las situaciones que va pasando a su alrededor. Entonces si ves que hay alguien que está peleando, tú te vas a sentir mal. Si hay algo, o sea, sí o sí vas a necesitar como que de afuera vas a tener que solucionar. Pero cuando empiezas a ver, la solución no está ahí. Y además de eso, cuando identificamos esa parte física, únicamente encontramos 2 cosas. Agua, en mayor cantidad, en 70%, en zonas del cuerpo. Y en zonas del cuerpo podemos encontrar hasta 98% de agua. Y el otro es químico. Minerales, ¿no? Minerales. Por lo tanto, pues ahí es donde también tenemos que entender que este cuerpo, que esta organización de células necesita su interacción de todas maneras con la tierra. Porque ahí está la mayor cantidad de químicos que podemos tomar de distintas formas, porque no toda la mente, no de todas está preparado, no de todos. O sea, hay algunos que ya pueden tomar información de determinada forma, hay otros que sí o sí necesitan tomar lo químico juntado, y hay otros que no necesitan, simplemente al hacer alguna simbología ya pueden tomar. Pero también es todo un proceso de reprogramación, todo un proceso de reaprendizaje. Claro, ahí entraríamos en cómo reprogramar. Bueno, desde el arte, ¿no? Claro, bueno, desde el arte ritual, de la acción, desde todo. De todas formas, yo quería rebobinar un segundo, porque hay una cosa que me
que me parece también muy curiosa. La física cuántica, la física más avanzada, incluso la que está ya ni oficial, porque no nos cuentan todo lo que están descubriendo, están explicando toda la parte espiritual que siempre se había hablado en lo místico, en lo iniciático, lo están explicando físicamente. Es decir, es verdad, todo esto no es real, es una ilusión, son quantums o como quieras, ¿no? O electrones flotando en el vacío. Dan unas explicaciones donde se da sentido a toda esa visión más mística de la vida que se había tenido desde culturas iniciáticas. Y llegáis vosotros, o llega Nicolás con su español, abre al mundo y empieza a hablar, y yo leo este libro y digo, wow, no solo tú conoces todo eso, porque lo has seguramente contrastado, porque tienes el interés por comunicar, pero es que a mí me da la sensación cuando te leo, cuando te escucho, que tú ya lo conocías, solo lo estás traduciendo a nuestro idioma, porque tú esto es lo que manejáis en vuestra cultura, esto lo conocéis ya. Bueno, para ser exacto, hoy actualmente física cuántica que está... Hay algunos avances muy buenos, pero pues hace 500 años en América todo esto estaba en funcionamiento al máximo nivel. O sea, hoy recién creo que estamos hablando del mismo tema donde los científicos te van a decir lo mismo, que sí, hay probabilidad, de probar, no digo de lanzar una idea, sino de probar que una célula se puede reprogramar en el mismo sitio. Es decir, que una célula infecciosa o una célula no es que esté mal, sino que dejó de cumplir su función por motivos de. Entonces, si sabemos eso, pues los chamanes en los Andes, o los pacos, como nos llamamos, son especialistas en reprogramación celular. Pero sabiendo que también el 70% de cualquier célula es agua, y el agua cambia su estructura molecular, entonces, pues, y la formación de la estructura molecular es equivalente a información, pues la puedes hacer. O sea, la puedes hacer. O sea, tú habrás viajado a Perú, como me estabas diciendo, y habrás estado en un sitio llamado Tipón. Sí. Fuentes de agua. Sí, creo que sí. Cada una de esas fuentes de agua tiene vibraciones distintas que se convierten en medicinas específicas. O sea, esto no es que sea ahora que digo, que la física cuántica dice, porque esto siempre ha estado en funcionamiento para grupos en la parte de los quechas, claro, que conocen. Y hace 500 años la sociedad completa manejando ese tipo de medicinas o ese tipo de conocimiento. Sí, sí. Entonces, pero nos hemos retrasado un poco para que el mundo pudiera unificarse, porque si solo los Andes o la cultura quechua avanzaba demasiado también, de nada servía. Entonces, o sea, todos tenemos que integrar. O sea, no es que una cultura nada más va a tener que trascender, sino todos vamos a tener que tomar la conciencia y todos vamos a tener que unificar. Y eso es parte de la unificación, y al aprender español, aprender inglés, aprender otros para mí también. Porque de lo contrario, es muy poco lo que puedo hacer por limitación de la vibración o de la forma de la vibración que tenemos. Es curioso esto que me decías. Ahí iba, si este conocimiento ya lo teníais, si escarbas un poco en las culturas china, por ejemplo, muchos años atrás ya, todo el conocimiento que viene del Feng Shui, hay muchas culturas que tienen los egipcios, conocimientos que se han siempre escondido, y que ya está, todo eso que estamos hablando y que ahora está en internet y por todas partes, ha estado siempre, pero como que no llegaba a la masa crítica, como no llegaba a la gente, sí, no llega. Ni a la ciencia ni a ningún lado, ¿no? Sí, también habría que destacar pues que cuando vas a visitar a Perú, por ejemplo, hay piedras de hasta 800 toneladas métricas, imposibles de comprender en la conciencia en la cual nos encontramos. Pero conciencias altas es totalmente factible hacerlo. Y entonces, cosa que nos dice que ese tipo de conciencia se manejó. Ya se manejó en pasados bastante, no tan cercanos, pero se manejó todo ese tipo de conciencia. He estado ahí y
me vinieron muchos recuerdos e imágenes, tuve muchos sueños, fue muy, muy potente todo lo que... Perú, la verdad es que me impresionó toda la parte de Cuzco y también el Machu Picchu, el Huayna Picchu, todas esas zonas sagradas. Lo que pasa es que, claro, uno no puede dejar, por mucho que vaya a un viaje iniciático, de tener una visión de turista algunas veces sin darse cuenta, por todo el entorno, ¿no?, que eso es mucho más sagrado todavía de lo que en la apariencia de sagrado tiene, por la cultura que lo está protegiendo, por la cultura que le está poniendo conciencia a ese saber, a ese espacio, a ese lugar. Y lo que decía es eso. Entonces, hoy estamos descubriendo muchas cosas desde la ciencia, pero vosotros todo esto lo manejáis hace mucho tiempo como algo natural, está integrado en vuestra sociedad. Y lo que veo hoy en día es que hay un gran conocimiento, mucha gente ya estamos descubriendo por internet, y el tema está en cómo integro yo esto a mi día a día. Entonces, observo vuestra cultura y lo lleváis integrado desde hace muchísimo tiempo. Y lo manejáis como quien maneja... Pues veo a mi hija de 1 año y 2 meses manejándose, y ella se maneja en su forma natural, como si... Y yo tengo que esforzarme por hacer cosas que ella hace de forma natural, si dejo de verla como si ella no supiera hacer algo que yo sé, porque tengo la ciencia, tengo las universidades, tengo el conocimiento, digamos, mental en un compartimento ahí estancado. Entonces, me gustaría que pudiéramos hablar de eso respecto a la gente que nos escucha y que dice, bueno, y todo este conocimiento que yo puedo encontrar en ese 33% en tu libro, etcétera, toda la otra parte, la de integrarla a mi día a día, ¿cómo la puedo aprender? ¿Cómo la puedo conectar? Yo hablaba del arte, pero no solo pintando, quiero decir, ¿cómo puedo ritualizar mi vida para dejar de repetir rituales automáticos que me llevan al mismo sitio siempre y poder encontrar esa espiral de crecimiento en mí? No solo por... Uy, le doy el micrófono cada vez que hablo. No solo por lo que leo, lo que sé aquí, sino cómo lo bajo. Por eso para mí yo hablo de arte ritual. Cómo ritualizo en mí todo eso que yo conozco en el día a día, en cada cosa que hago. Bueno, y ahí, perdona, y ahí supongo que tiene mucho que ver en elegir existir, ¿no? Sí, tiene que haber mucho, pero también tiene que haber que... Hay que entender que, como ya te había dicho, que si sacamos célula por célula, no lo vamos a encontrar en ningún sitio a Víctor. Por lo tanto, el cuerpo físico solo es un paquete de información que está ahí. Y hay otro mundo que es la parte energética. En ese mundo energético, pues, son como palabras procesadas. O ideas procesadas ya. Entonces es como que estuviera la parte de la energía allí. Y hay otro mundo que es la vibración. O sea, lo que voy diciendo y cómo lo voy diciendo las cosas. Entonces, para empezar a los rituales, creo que hay un momento en que uno tiene que darse cuenta de su propia existencia. O sea, si lo podemos denominar tu cuerpo como vida organizada o organización de células, y no es lo mismo que decir yo existo. Entonces, ahora la existencia es como si fuera, son sumas de tiempos o concebidas o tiempos imaginarios plasmados. Mira, la matemática establece que para establecer un primer plano es un punto imaginario, son 2 puntos imaginarios unidas. Listo. Pero siguen siendo imaginarios. Pero estos 2 puntos imaginarios, cuando trasladas y trazas más líneas, ya son segunda dimensión, tercera dimensión. O sea, la existencia se toma desde un punto imaginario. Es decir, en este instante yo puedo decir que yo, Nicolás, empiezo a existir. Desde ese punto imaginario que digo en este instante, empiezo a existir. Entonces, cuando empiezo a existir, lo único que tengo que hacer es darme cuenta qué es lo que estoy diciendo y qué cosa es lo que realmente yo quiero hacer también. Entonces, hay rituales para establecer tu segundo nacimiento o tu forma de expresarte. Entonces, dentro de esos rituales, pues, una de ellos sería, por ejemplo, pensar que yo estoy sobre la tierra. Eso me va a ayudar físicamente
bastante. Porque cuando yo camino descalzo en la tierra o en la casa pensando que estoy caminando en la tierra, mi sistema inmune automáticamente se activa. Entonces, la salud siempre voy a tener, es la salud de mi cuerpo físico. Otro, cuando tomo esta conciencia es decir, puedo tomar el agua como agua, o puedo poner una descarga al agua de cualquier medicina y puedo tomar como medicina. Puedo tomar el agua como, si lo descargo, por ejemplo, valores de carbohidratos, como carbohidratos. O sea, pero parece imaginario, pero cuando empiezas a tomar la conciencia, es como que la forma ya no tiene tanto sentido. O sea, tú le das informaciones o programaciones a todas las cosas como tú prefieres. Parece utópico, ¿verdad? No, sí, bueno, parece, pero yo ya sé que no lo es, porque ya lo he respirado en mi transformación, en mi vida, y sé que es real, es así. Además sé que la metáfora, el inconsciente, la vive como real, y es precisamente desde ahí donde estamos moviendo, que lo que vemos aquí solo es el pasado, ¿no? Habla Miguel del pasado, como realmente esto no es más que una ilusión que se ha densificado. Entonces sí, yo sé que no es utópico porque he vivido en mi cuerpo y en mi persona y en personas que conozco transformaciones que parecen mágicas, que parecen imposibles. Lo que pasa es que también es cierto que hay una parte de la mente, por lo menos la mente occidental, que tiene tendencia a poner resistencia a todo esto y a decir, qué bonito, que lo voy a probar, y cuando lo prueban 2 veces y no les funciona, ya dicen esto no funciona y vuelven al programa antiguo. ¿Cómo se puede traspasar ese programa tan anclado que dice esto no es posible? Lo primero que lo propondría a la gente es que tienen que sostener ideas. Por ejemplo, si estoy buscando ser feliz o estoy buscando ser consciente, sostengan por 7 días a la misma hora de decir, estoy consciente. Nada más. O sea, cada día, por ejemplo, a las 10 de la mañana voy a estar consciente. A las 10 de la mañana, ¿no? digo, ahora estoy consciente. Soy yo el que estoy respirando, soy yo el que miro las cosas, soy yo el que estoy aquí. Entonces, eso son patrones mentales. O sea, en la parte mental son programaciones que tenemos. Y como todas programaciones, como ya te estaba diciendo, son desde el momento en que hemos nacido hasta este instante o en otros casilleros, respectivamente, esas se repiten. O sea, se repiten, algunos con mayor intensidad y otros con menor intensidad, pero todos se repiten siempre. Entonces, para repetir, o sea, para generar un nuevo patrón mental, yo debo, por ejemplo, durante 7 días, declarar que yo soy el que estoy mirando. Entonces me pongo, no importa, 30 segundos que me ponga a observar todas las cosas, a ver lo que me está rodeando, me permite identificar todas las cosas que tengo al menos y para qué me sirven cada una de las cosas. Y otra secuencia más grande es de 21 días. Otra secuencia de hábitos son de 40 días. O sea, primero tienes que sostener, es decir, si yo, por ejemplo, digo en este instante estoy consciente y mañana digo y durante 40 días, automáticamente se genera un hábito dentro de mí que mi mente lo va a tomar todas las cosas automáticamente. Entonces, por más que no esté feliz, por más que no estés tan alegre, tú dile, estoy feliz. Estoy feliz, listo. Declara durante hasta 7 días y eso genera una frecuencia mental. En 21 días genera una costumbre. En 40 días genera un hábito. Curioso, porque esto, cuando los que conocemos un poco de psicoterapia, etcétera, es que son términos que se usan para otras cosas de otra manera, pero que conectan, como toda la parte iniciática del número 7, del número 3, porque 21 suma 3, los 40 días, ¿no? Como de Cristo, hay nuevo 40 días en el desierto, o sea, hay números como muy
por lo que veo, muy repetidos en muchas culturas que tienen que ver con procesos similares. Es que tiene que ver con los procesos mentales. Tu mente tiene que, o cuando piensas en algo, en realidad estás descargando una información a una célula. Pero esta célula entra en un proceso de supervivencia dentro de tu cuerpo que puede ser expulsado. En menos de 7 días puede ser expulsado y eliminado como una información externa que no lo sirve. Claro, por tanto, perdona, por tanto, cuando yo juego a esto y no estoy los 7 días, estoy solo 1 o 2, y lo expulsa, siento que esto no sirve, que esto no funciona, que no va a funcionar, y me quedo donde estaba, ¿no? Y no además, consigo claro, y traspasar. además de eso, uno de los grandes errores es pensar que lo que tengo, lo que necesito es el resultado. Claro. O sea, en realidad no necesitamos el resultado, sino hacer el proceso. Una vez que haces bien el proceso, el resultado de antemano lo tienes. Pero si estás pensando tener resultado, no haces el proceso, por lo tanto no lo vas a tener el resultado. Entonces son formas de pensar que a nosotros nos permitió a la cultura, por ejemplo, una lógica simple que puedes entender es lo siguiente. Si yo sé lo que sé respecto al universo, puedo decir que yo sé a lo mejor 0,001 ni 1%, y yo sé lo que no sé, que es el 100% del todo, por lo tanto ya lo sé todo. O sea, son cosas que se manejan para las dimensiones, la cuarta dimensión. Por lo tanto, si yo estoy en esta escena, cuando me declaro yo estoy consciente, en la siguiente mañana yo estoy consciente, mañana estoy consciente, estoy consciente. Esto se repite, o sea, son secuencias que se van repitiendo como ondas para el futuro y al mismo tiempo para el pasado. Entonces, por eso hay formas de sostener una idea sin necesidad de un resultado y después los resultados se te dan. O sea, es decir, mientras yo establezca ese foco de conciencia donde yo digo que estoy vivo, donde yo digo soy el que respira, todas las cosas voy a ver a mi alrededor y todo lo que lo llaman algunos o destino o otros o predestino, otros libertad de elegir, todos esos lo voy a ver así, o sea, está ahí. Pero mientras no lo haga, no voy a poder ver porque es como que estoy viviendo una experiencia que ya viví o estoy viviendo una experiencia que Víctor está viviendo. Entonces como ahí viene esa parte de Víctor es lo mejor y entonces lo ponemos en pedestal, entonces yo quiero vivir mientras que el Víctor mirando o Nicolás hay que mirar, Nicolás está allá y cuando Nicolás se cae hecho, quiere tener sus propias experiencias, el otro se rasga, ¿no? Se rasga la vestidura y dice, ¿cómo es posible que me has engañado o me has dicho? No, o sea, porque no estaba viviendo su vida, estaba viviendo la vida del otro y cuando el otro hace sus propias experiencias, el otro se cae. Pero cuando vives tu propia experiencia, no, eso no pasa. Empiezas a ver todas las cosas y encuentras más funciones, más aplicaciones de una sola misma cosa. O sea, entonces ya no necesitas tantas cosas. Siempre puedes tener con una sola cosa varias aplicaciones. Claro. Entonces también cuando estás vivo encuentras uso y función de las cosas. Y no quieres tener todo, sino está bien. Y obviamente supongo que el conocimiento que manejáis, que tiene que ver con toda esta forma de ver la vida e integrarla en el día a día, que es clave eso, tiene que ver con tenerla asimilada. Cuando abrís vuestros mantos, hacéis vuestros rituales o vuestras historias, tiene mucho que ver también, y eso lo hablábamos un día con Miguel, con el crédito que tengáis ante lo que estáis manifestando. Pero también hay mucha gente que copia, hace algo, imita y dice esto no funciona. Bueno, o lo hace en un laboratorio y no funciona como funciona en tal sitio. Bueno, pero es que claro. ¿qué elementos y qué conciencia está aplicando o está participando de eso? Sí, es clave, es importantísimo. Sí, yo creo que para acotarte esa parte, tenemos niveles de conciencia, que es el Pacha, después tenemos el Runa y después tenemos el Hampeg. En el nivel de Hampeg es un lugar donde se establece un punto de observador. Dentro de ese punto de observador se estudia todo lo que es la interacción entre plantas y el ser humano y entre plantas, entre el animal y el ser humano, pero no tanto a nivel
Bueno, de esos niveles, mira. Estructura, a nivel de sistemas, a nivel de órganos, a nivel de tejidos, a nivel celular y a nivel molecular, o sea, a esos niveles. O sea, hay lenguajes, tantos lenguajes, es uno, el a nivel concreto estamos hablando del español, pero hay a niveles de sistemas que se están comunicando nuestras neuronas, que no lo estamos viendo. Y a nivel de órgano, nuestros órganos están comunicándose. Y hay a nivel celular, a nivel tejido, hay otras comunicaciones. Entonces, pero de la cual no somos conscientes de un porcentaje mínimo y el resto se lleva en automática. Y entonces, dentro de eso, como se estudia todo eso, se establece cosas tan complejas de entender que, por ejemplo, una medicina que no me olvido es lo siguiente. Tal hierba o 2, 3 hierbas con el agua o sea, de un sitio que tiene minerales distintos que el otro sitio. Entonces lo que se equivocan muchas veces los aprendices de esa rama es porque no lo usan el agua sino usan el agua del otro sitio, que no funciona. ¿Se entiende, no? O sea, 2 hierbas más el agua no es el agua del otro sitio, es específico con el agua porque tienen distintos minerales por los pisos psicológicos, por la presencia de algunos minerales, o sea, es distinto las cosas. Entonces muchas veces decimos, no, pero acá no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque estaba para un piso ecológico específico. Entonces también, sí, a veces hacemos, cuando no entendemos el completo o la información completa, pues tenemos esas tendencias a hacer equivocadamente y no aceptar nuestro error o no buscar una solución a eso y decimos, no funciona. Y luego está la otra parte, que es la parte de cuando ya eres capaz de programar el agua, aunque no sea Aunque no sea porque ya estás en otro estado de conciencia donde tú sabes que eso es posible, ¿no? Eso ya es posible. Es importante para tener crédito no solo creérselo, sino manifestar que todo lo que nombras, lo que haces, lo que generas es coherente, ¿no? Exacto. Es que es necesario, dentro de mi búsqueda ha sido necesario buscar darme las respuestas a mí, o sea, que funciona. O sea, si bien es cierto, ya de la cultura venía que funcionaba y con todo lo demás, pero también ha sido necesario demostrarme a mí. Y la mejor forma de demostrarte, cualquiera puede demostrarse, cualquiera, pero primero tiene que hacer los procesos, o sea, no pensar en el resultado, o sea, solo hazlo. Es curioso porque ahora yo quería terminar la charla hablando del juego, que me conecta mucho también con el arte en general. Para mí, que es lo que son los niños, son artistas puros, aceptando la vida, jugando y descubriendo y no planteándose objetivos. Entonces yo supongo que todo eso tiene que ver mucho con el jugar y celebrar, ¿no? Jugar y celebrar me lo estoy pasando tan bien que a mí, de hecho quiero que no se acabe, o sea que a mí que me importa el resultado. Si lo que quiero es que no se acabe y estoy ya jugando y celebrando al mismo tiempo, porque todo lo que está pasando ya es en sí mismo valioso, sagrado. Exacto. Creo que has tocado un tema muy importante que es celebrar. Porque lo que no hemos hecho hasta ahora es celebrar lo que hemos logrado. Entonces, simbólicamente cuando celebras, das fin a un tema y inicias con otra nueva. O sea, eso es así. Entonces hay temas que nosotros tenemos allá en lo ritual. Todo en ritual es una forma de mover las cosas a nivel sutil o a nivel energético. Generalmente son representaciones mentales o deseos que vas representando en algo y lo vas entregando a la tierra. Si bien es cierto necesitamos solo 3 cosas, lo más fácil. 3 pétalos de rosa, un pedacito de grasa y algún dulce, nada más. Los pétalos de rosa funcionan por las leyes de atracción, las grasas funcionan porque cuando deseas algo generas un químico parecido
a las feromonas, y eso al momento de hacer en las grasas se deposita y tu deseo lo das a la tierra. Como la tierra es un paquete de información suficientemente amplio, y como tú y la mayoría sabemos que la tierra tiene líneas energéticas o rejillas energéticas, si bien ya sabemos que se llaman ahora las líneas Harman y Curry, que en quechua lo tenemos suficientemente establecidos, encontradas todas ellas, y entonces entregas a esas líneas o entregas a la tierra, y por esas líneas se distribuyen lo que estás queriendo, y un día menos esperado lo tienes al frente. Entonces también es una forma de obtener, o sea, no tanto desde lo físico, porque cuando es en lo físico, generalmente, por ejemplo, si uno dice, bueno, yo voy a tener $1 millón para 2017, fecha enero. Entonces, cuando es mental, entras a la competencia, porque ahí, al momento que haces decreto, hay otros millones haciendo lo mismo. Por lo tanto, de esos millones, uno es el que va a tener. Y el resto son colaboradores. El uno que colabora con su unidad, entonces son miles. Pero para evitar eso se hacen los rituales. Cuando lo haces los rituales, no compites con nadie. Es tuyo esa petición que hiciste, porque la tierra te lo hace para ti. Entonces hay una importancia de estar interactuando con la tierra todo el tiempo, porque la tierra tiene ciertas cosas que aún no entendemos, pero al interactuar tú vas a estar siempre equilibrado con ella. O de lo contrario, si no lo interactúas con ella, también podría ser tomado como una bacteria. Y hagas lo que hagas, podría estar mal. Pero cuando estás interactuando tu cuerpo físico, pues hagas lo que hagas, está siempre bien. Entonces los rituales consisten en representar lo que estás queriendo en construcciones físicas y entregárselo a la tierra, o entregárselo a en lo que más confías, puede ser Buda, Cristo o una iglesia. O sea, llevárselo en calidad de ofrenda, es decir, te traje esto y esto es lo que quiero que se me conceda. Y los mundos energéticos también no son, o sea, no es como piensas, como se piensa que son otros mundos. No, está a la orden de lo que nosotros queramos. O sea, está esperando la palabra mágica que digas. Es que digas, buenos días Padre, o buenos días Cristo, está esperando. O sea, lo que no hemos hecho es interactuar. Y la interactuar para nuestro estado donde nos encontramos es hablar. O sea, habla. Dile solo en momentos donde creas que está correcto, dile al árbol, buenos días árbol. Basta con eso. O sea, ya con esto se establece una resonancia con ello. Buenos días tierra. Ya con eso se estableció una resonancia. O sea, lo que no estamos haciendo es interactuar. O sea, nosotros nos hemos quedado ahí sin interactuar con nuestro medio. Entonces, eso va a hacer que nosotros tomemos como bacteria la tierra. Entonces, cuando te tocas o cuando te ensucias, bacteria hay que lavarse con un jabón antibacteriano, no. Toca, dile buenos días tierra, y eso va a ser como una, ahora que tú tienes niño, que toca todo. Que toca todo. Y que le dejamos que toque todo. Sí, porque sí. Está está inmunizando, sí, está identificando su hábitat. Está a nivel bioquímico, o química, está identificando todo lo que le rodea para generar anticuerpos. Y eso es lo que los adultos no estamos haciendo también. Porque en un principio, como tú sabes, la cultura viene de cultivar, de plantar algo. Es verdad. Y cosechar. No había caído. Sí. No sabía. Viene de cultivar, y entonces lo cultivar es lo que no estamos haciendo. Entonces, simbólicamente, pues empiecen a cultivar algunas, no sé, en el macetero alguna idea, una semillita, o sea, algo. Eso nos va a dar la estabilidad física. Pero podríamos hablar, o sea, infinitamente. Yo te agradezco de todas formas, bueno, ya ahora con
bueno, con los amigos de la Caja de Pandora y con Miguel Valls, y haremos algo así más en grupo en otro momento, pero quería aprovechar el cierre de la entrevista para decir algo que igual tú quieres añadir algo a lo que diré, pero No. se habla siempre de espiritualidad, se siguen culturas espirituales que tienen que ver siempre con estar buscando muy arriba, elevándose, siempre todo está como muy elevado, y parece que se olvidan, no las culturas, que igual sí lo tienen, sino la gente que busca. Muchas veces nos olvidamos que si buscamos arriba, en todo caso será para aterrizar abajo, que es donde estamos anclados ahora, donde hemos elegido manifestarnos. Entonces me imagino un árbol, sí, con grandes raíces, sí, tomando del sol, tomando del aire, pero siempre para sobrevivir encima de la tierra, más que para sobrevivir, para manifestar su vida en la tierra. Y es ahí donde se convierte en vida y da vida. Entonces, bueno, lo que me gusta cuando te oigo hablar también, una de las cosas que me conecta es que cuando vamos a culturas como la vuestra, se tiene muy en cuenta la tierra, se especifica mucho que es lo importante. En otras también se tiene, pero no se habla tanto de eso. Entonces parece que lo importante sea siempre estar por ahí o tomar plantas para irse por ahí, pero si se hace todo eso, siempre es para estar aquí, como tú eliges. Entonces creo que es importante que la gente entienda que la espiritualidad no está fuera, que está aquí, Bueno, que encarnamos el espíritu, ¿no? Yo defino de esta forma la espiritualidad: la vida con ritual. Ajá. La vida con ritual significa dar sentido a lo que estás haciendo. Y la espiritualidad, o su objetivo de la espiritualidad, es la adaptación del ser humano en la tierra y en sus evoluciones de la tierra. Mientras más adaptado al sitio, no necesitamos ponernos nada más. O sea, es decir, si un pajarito está adaptado al clima donde vive, o sea, nunca vas a ver un pajarito con su calefacción. Claro. Eso es demostración de que está adaptándose a los cambios que están generándose. Claro. Es que hay esa visión de la espiritualidad como que hay que trascender la materia para irse de aquí. ¿Sí? En lugar de entender que igual yo ya trascendí y simplemente vengo a experimentar esto, que yo ya soy todo eso que busco, que no se trata de... Es como llegar a un hotel de vacaciones y al primer día decir, ¿cuándo me voy? Bueno, pero si viniste aquí de vacaciones, disfruta esto, aprende, comparte, y cuando que tengas que irte te irás y ya... Claro, ¿no? de todas maneras la espiritualidad es esto para los jeros o para mí. La interacción del hombre con la tierra, del hombre con su Dios, y del hombre con la frecuencia, o con las ondas imperantes en el espacio y tiempo donde se encuentra. Entonces tiene que haber un equilibrio. O sea, no es irse ni para allá, ni instalarnos eternamente aquí, sino entender que este es un paso previo que estamos, y que la energía también está, y que nuestra vibración es el único que va a tener que sobrevivir. Entonces, más bien, como decían algunos, ya dijeron, en realidad no es que tengamos que cuidar ni uno ni el otro, sino más bien tendríamos que cuidar la forma como lo estamos diciendo o lo que estamos diciendo. Ahí es decir, yo me hago cargo y soy responsable de lo que estoy diciendo, y más no soy tampoco necesariamente responsable de lo que el otro está entendiendo. Entonces es preferible, porque todo lo que voy a decir podría ser una excelente enfermedad en el futuro para mí, porque como son palabras, finalmente lo que nos va, o la información que tenemos son palabras, y el uso de esa información hace que yo sea yo, o la información me está utilizando a mí. Entonces, mientras yo sea consciente qué palabras estoy utilizando, pues más conciencia, por lo tanto se cumple cuanto dicen. No es lo que entra por tu boca, no es lo que te hace mal, sino lo que sale por ella. Entonces, pues hagámonos un poco más responsables de lo que estamos diciendo. Responsables que no culpables, ¿no? Sí, no, culpables no. Eso ya no más, por favor. Sí, no, Miguel, no. No. Entonces, pues, si eso es únicamente la existencia para nosotros, pues sería bonito poder interactuar con las cosas que nos rodea, decir buenos días, cuadro, y
desde ese punto, cuando dices buenos días cuadro, este cuadro empieza a existir para mí y yo para este cuadro. O sea, hay una interacción. Pero antes no, pues, existirá por sí mismo, pero, o existiré yo por mí mismo, pero una interrelación entre yo y el cuadro no existe. Entonces, hay una importancia de poder interactuar. Interactúa con tu medio, deja de estar buscando. Ahí está la respuesta. Y así habla Unquero, como diría tu libro, y así hablo Nicolás. Yo te agradezco mucho tu estado de presencia. No, yo realmente agradezco tu presencia y estoy aún casi no tan ubicado. En mis remotos sueños no hubiera podido pensar este momento. No más de hace 25 años o un poquito, 23 años, estaba en la montaña pasteando ovejas. Y ahora estoy aquí y estoy aún todavía no despierto del completo y estoy todavía en un sueño, así que pues, agradezco. Pues lo celebro, porque yo hace 20 y tantos años estaba mirando la ventana a ver si me tiraba porque no quería vivir. Y al final decidí que sí quería vivir y empecé a abrir mi conciencia, así que bueno, que esto sea... Sí, a veces si alguien está viendo, yo creo que hace 10 años estaba viendo algunas biografías de algunos autores del libro y decía, él ya había escrito a mi edad no sé qué cosa, o sea, dijo, es imposible que lo haga, pero ahora, mira, hasta escritor soy. Así que bueno. Y has escrito algo muy bello. Yo lo recomiendo a todo el mundo, se habla Unquero. En fin, Nicolás, gracias. Así que bueno, nada, empiecen a tomar conciencia y si ser loco está mal, pues yo también me he declarado loco en algún punto de mi historia personal. Me he declarado ateo para hablar con libertad del tema de Dios. Así que bienvenido a la bendita locura. Cada vez somos más locos. Qué bueno. Sí, así que bueno. Muchas gracias. No, gracias a ti realmente. Y gracias a Luis, a Yolanda, Luis, a Miguel, que están aquí apoyando en su estado de presencia también, y que ahora haremos una charla, que no sé cuántas horas manejaron. Tiempo real de la grabación. Exactamente 1 hora y 5 minutos. No, ¿cuántas horas manejaron? Con coche. Para llegar aquí 1 hora. Wow, gracias. Bueno, sí, gracias por todo el esfuerzo. Bueno, nos despedimos para pasar a otras cosas. Ya, mejor. Tú te despides de esta cámara y yo me despido de esta cámara. Gracias por esta entrevista. Y así rompemos un circuito cuántico y abrimos otro. Gracias a todos por escuchar, si os ha servido bien, y si no, nos lo hemos pasado bien. Nosotros sí la hemos pasado bien. Gracias.